Capítulo 4. La democracia partidista y el comunismo. En estos años de gobierno, me he referido en numerosas oportunidades a los conceptos de política y politiquería. He mencionado insistentemente las nocivas prácticas partidistas que condujeron al país al enorme caos político, institucional, moral, social y económico que tuvimos que enfrentar en 1973. En forma reiterada, he señalado el peligro que amenaza al mundo libre, debido a la creciente expansión del imperialismo comunista soviético, refiriéndome en especial a la acción permanente de agresión desde el extranjero y en el interior que realiza esta ideología, no solo contra el gobierno, sino que, particularmente, contra el pueblo de Chile. Lo anterior no obedece a una obsesión mía, ni a slogans, pretextos o acusaciones gratuitas, sino que al convencimiento absoluto y plenamente justificado por los hechos de que la aparición del comunismo soviético alteró profundamente el sistema democrático occidental, quitándole toda moralidad a la lucha por alcanzar el poder y transformando sustancialmente el concepto de libertad bajo la influencia de la concepción de la lucha de clases. Lo sucedido en Chile fue para los moscovitas una derrota táctica dentro de esa gran batalla estratégica que dan por la conquista del mundo. Los comunistas deben hoy intentar desquitarse de esa derrota, y para ello tratan de destruir nuestra estructura político-social, para recuperar así el terreno perdido. De ahí la permanente agresión a que someten a Chile desde Moscú. ¿Qué otra explicación cabe cuando se gastan millones de dólares en una permanente acción psicológica contra un país pequeño y situado en un extremo del mundo? Algunos sostienen que el sistema democrático partidista que conocimos en el pasado es la mejor forma de gobierno y de vida para un pueblo, por la libertad de elegir entre los mejores hombres como representantes, para participar así en las decisiones de gobierno, y además por la oportunidad de adherir a la ideología que les sea más afín. No podría discrepar en la forma de quienes sostienen esta concepción romántica de la democracia partidista, pero difiero profundamente de la manera que finalmente nos correspondió vivirla y soportarla. La ciudadanía sufrió frustraciones tras frustraciones. Tampoco escaparon a ello destacados hombres públicos de gran probidad, cuyas buenas intenciones y proposiciones se estrellaron con los vicios de un partidismo desenfrenado. El Estado democrático es la forma de organización política en la que el pueblo elige libremente a sus gobernantes, y las organizaciones intermedias de la sociedad se desarrollan con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, conformando una democracia auténtica de participación política. Los partidos son canales de participación políticos, en los que, sin embargo, no se agota la democracia. La historia nos muestra ejemplos de cómo todas las dictaduras totalitarias han sido gobernadas por un partido político único. Esto nos señala claramente, además, que las intromisiones indebidas de los partidos en las organizaciones intermedias, para usarlas con fines de poder político, someten a la sociedad a una verdadera dictadura de las reducidas oligarquías partidistas dirigentes. El análisis de la realidad política de las últimas décadas en nuestro país nos muestra una evolución en la concepción tradicional de representatividad, concepción según la cual el ciudadano elegía al gobernante o legislador para que actuara de acuerdo a ciertos principios a satisfacción del criterio del elector. Se concebía esto por cuanto la participación popular, teóricamente, obligaría a los elegidos a actuar de acuerdo a quienes lo eligieron, en lo que se refiere al cumplimiento de programas o ideologías propuestas desde el partido. Históricamente, esta concepción ideal de la vida política se desvirtúa lamentablemente en la práctica con la aparición del comunismo y del imperialismo soviéticos. Y además, como consecuencia de la realidad social, que indica que el electorado no intelectualiza su voto en la forma que se supone. De tal manera que no es inusual presenciar las violentas mudanzas de la opinión política de los electores de un extremo a otro del espectro partidista. Por ello no se puede afirmar seriamente
que el partido ha recibido un mandato para aplicar su ideología en su integridad. Muchas veces se escucha: yo voté por ellos, pero no para hacer eso, refiriéndose a aspectos fundamentales del programa de los mandatarios. Por otra parte, los partidos tampoco cumplen sus compromisos propagandísticos en la forma prometida. La ideología, y especialmente la praxis comunista soviética, buscan la integridad del poder sobre la totalidad de las organizaciones y la vida social del país. Esta concepción integral es excluyente de las concepciones ideológicas de los demás partidos, y su aplicación supone la imposibilidad de cumplir con un compromiso fundamental de la democracia, el respeto a las minorías. No otra cosa es la razón por la cual buscan la destrucción de las bases sociales y económicas que las sustentan. La ideología política, como un conjunto de ideas o postulados propios de un grupo pensante que se aplica a la realidad histórica, se caracteriza por su variedad, y ello de acuerdo con los cambios que experimenta dicha realidad, desde el punto de vista de quien reflexiona. La aparición de la ideología marxista, y sobre todo el aporte del leninismo, provoca el análisis de la realidad histórica desde una perspectiva materialista y atea. Configura de facto una forma de pensamiento y acción ajena a la de los antiguos partidos políticos del sistema democrático. Los antiguos partidos políticos, con todos los defectos humanos que sus integrantes pudieran tener, poseían una doctrina o conjunto de principios filosóficos desprovistos de toda relación con los aspectos circunstanciales. Dichos principios consistían en una apelación tan abstracta en su esencia que carecían de toda metodología real para su materialización. Formaban parte de una utopía superior, de quienes inspiraban a través de ellos ideas como libertad, justicia, grandeza nacional, defensa de la tradición, de los fueros de la Iglesia y otros valores. Elementos que constituían así los idearios partidistas. En aquellas épocas pretéritas, los fundamentos económicos de la sociedad no eran puestos en tela de juicio, pues todos los sectores vigentes de la política concordaban en el respeto a la propiedad privada y a la libertad económica. A partir de Marx se incorpora definitivamente el análisis crítico integral de la sociedad material. Según su pensamiento, todas las instituciones de la vida social son políticas y son expresión de la lucha de clases orientada hacia el poder. Por ende, son instrumentos de la revolución para destruir la sociedad burguesa hasta sus cimientos y para construir una nueva sociedad sobre nuevas bases económicas y materiales. En cuanto a la política, ésta sólo defiende las concepciones económicas y visiones integrales de la sociedad. La ideología reemplaza la doctrina, y el militante del partido luchará por realizar una revolución. En Chile vimos cómo se ofrecían revoluciones de signos y de métodos políticos diferentes. No obstante, la realización de cualquier revolución implica el colapso del sistema vigente, más aún cuando el gobierno de definición marxista, por todos recordado, se empeñó en transformar violentamente la relación de fuerzas sociales. Se observó la paradoja de que el propio gobierno era un agente de subversión. Tal audacia en los procedimientos es propia de los partidos cuya ideología consagra la revolución integral, sosteniendo su derecho a realizarla por sentirse dueños de la verdad, aunque sean minorías políticas. El Partido Comunista y los demás grupos marxistas, que han sido siempre minorías, incluso en los países en que detentan el poder, participan en el sistema institucional democrático realizando una permanente actividad subversiva, y utilizan las organizaciones sociales como campo de batalla político, produciendo un trastorno completo de la vida social, cultural y económica de la nación. Obligan así al Estado a emplear su capacidad represiva. Sin embargo, invariablemente el núcleo central de la subversión permanecerá al amparo de la legalidad democrática partidista. En estas circunstancias desaparece el consenso sobre cuestiones fundamentales y con ello la convivencia pacífica. Algunos partidos adquieren la fisonomía de secta y sus militantes se sentirán participando de una vivencia
que compromete íntegramente su existencia, como puede solo hacerlo una religión. La ideología pasa a ser en la práctica un sustituto secular de la religión, y no falta quienes intenten, en su afán revolucionario, unificar o conciliar el materialismo dialéctico con el cristianismo. Por ello no resulta extraño que se conciba una teología política, comillas, la teología de la liberación, cierre comillas. Esta, comillas, aventura intelectual, cierre comillas, de algunos teólogos modernos, es un nuevo e importantísimo frente abierto en beneficio del comunismo. Y a pesar de haber sido denunciado por la máxima autoridad de la Iglesia, continúa siendo usado como un eficaz instrumento de penetración política en la religión. La ideología marxista se desarrolla en la praxis política en hacer un concreto, debido a que los partidos tradicionales responderían solo a los intereses de la clase burguesa. Ante esta crítica destructiva, las tendencias políticas cuestionadas buscan su propia justificación y dan origen a otras concepciones ideológicas. Surge la obligación de procurarse una ideología global de la sociedad, la cual tenderá a fanatizar a los militantes. Como contrapartida, surgen otras, con trascendencia casi religiosa, lo que hace imposible la convivencia pacífica y se desata una pugna que inexorablemente trastorna la existencia de todos. El Partido Comunista impulsa consecuencialmente a las demás colectividades políticas a copiar sus estructuras, sus concepciones disciplinarias, sus ofertas electorales y sus métodos, lo que, unido a la fanatización por la ideología, otorga a la actividad política el sentido de una, comillas, guerra total, cierra comillas. El carácter integral de esa guerra por la conquista del poder compromete a la sociedad entera en la lucha, y la actividad partidista invade todas las expresiones del acontecer social, estableciendo su politización definitiva. No todos los partidos siguen esa tendencia, pero cuando se ven amenazados, desarrollan una actividad agresiva semejante a la de las entidades de izquierda. Se llega así casi a usar los mismos métodos y actitudes, envileciendo por lo tanto no solo la vida política, sino que la convivencia ciudadana, como pudimos experimentarlo en el convulsionado periodo de la llamada Unidad Popular, paréntesis, de 1970 a 1973. Este carácter totalizante, internacional e invasor del partido moderno es una característica del comunismo. En él radica la causa de que el sistema de partidos termine destruyendo la democracia. La ciudadanía reaccionaba en las elecciones contra esta modalidad política mediante la abstención, cuyo alto porcentaje obligó a los partidos a dictar leyes represivas contra quienes no acudieran a sufragar. Por lo demás, con ello se percibía claramente que la democracia participativa y la teoría del mandato político es uno de los mitos de los teóricos políticos modernos. A pesar de la triste experiencia vivida en nuestro país, antiguas oligarquías partidistas se empeñan en un retorno al pasado y argumentan que no hace falta restringir la democracia, porque la subversión se reprime con una buena ley de defensa del Estado que castigue estos delitos. Olvidan que la subversión que vivió Chile la realizaron partidos que prometían el respeto a la democracia, y más de algún movimiento autodefinido como democrático no pudo detener la subversión mientras gobernó. De hecho, existió incapacidad para combatir exitosamente a legiones de activistas marxistas, quienes a su vez los obligaron a aceptar sus tácticas sindicales, además de infiltrarlos de distintos modos y particularmente en su juventud. Curiosamente, son las oligarquías dirigentes de este tipo de partidos las que hoy presionan para el regreso de la democracia partidista. No existe en ellas el menor interés en reparar estos vicios que ya hemos señalado, vicios a los cuales se podría agregar que la inconsistencia básica de su política, en paréntesis, ofrecerlo todo, aunque parte de lo que ofrece no lo pueda cumplir por contraponerse con otra parte ya comprometida del mismo, cierra de paréntesis, conduce fatalmente a la aparición de las hoy soterradas, pero activas, fracciones pro-marxistas, tan aptas para vivir en la clandestinidad. Si tuvieran éxito, volvería a imponerse el marxismo, y las mismas estructuras partidistas de ese entonces
le entregarían el poder, repitiendo las razones que esgrimieron en 1970, cuando se expresó que, comillas, si se ha aceptado su participación en el sistema democrático, hay que entregarles el poder porque ganaron, cierre comillas. En realidad se olvida que cuando en 1958 propiciaron y participaron en la legalización del Partido Comunista, argumentaron que en esta forma defenderían mejor el sistema democrático. Habría que alabar la poca memoria de estos personeros. La operatoria de la democracia partidista obliga a los partidos al juego demagógico que los arrastra al marxismo. Y es así como presenciamos el triste espectáculo observado en sus juntas nacionales, en donde se debatían los derechos de los ciudadanos con tal ligereza que un par de votos decidían sobre aspectos sustanciales de la vida de los habitantes de un país. En efecto, solo 500 o 600 personas, integrantes de esa oligarquía burocrática partidista, tenían el poder de resolver el sistema de vida de todo un pueblo. El sistema dirigido por partidos incapaces de ser leales con sus compromisos básicos dejan al juego de minorías activas y accidentales las cuestiones políticas esenciales. La sociedad chilena debe disponer en consecuencia de los medios legales que la defienda de la, comillas, dictadura, cierra comillas, de los partidos políticos. Pues las expresiones públicas de personeros de sus oligarquías dirigentes señalan la existencia de la misma mentalidad descrita. Por eso, la ley debe asignar el lugar que ocupen en la democracia que construye Chile, y en ningún caso debe hacerles entrega del monopolio del quehacer político, ni debe permitirse que interfieran en los demás organismos representativos de la sociedad. Pienso, de acuerdo a mi experiencia, que la concepción más razonable del sistema democrático es aquella que entiende que los ciudadanos desean un gobierno abierto a sus inquietudes, que les proporcione seguridad y orden público, y una autoridad que los defienda de las injusticias, como también que se preocupe sinceramente de las necesidades de los más desvalidos. Creo asimismo que la renovación de autoridades debe hacerse de acuerdo a un calendario convenido constitucionalmente y que consagre el derecho a participar de los ciudadanos. Me parece que el deseo de la ciudadanía es que los políticos interpreten y representen las inquietudes, las necesidades y los problemas y anhelos de la población, y no al revés.